Amén, gloria a Dios. Saludo a la iglesia con la paz del Señor en esta hermosa noche que el Señor nos ha dado para poder adorar y bendecir su nombre. Amén. Y también de aprender palabra de Dios. Amén. Porque venimos al culto, como siempre lo mencionamos, por dos motivos: para adorar a Dios, agradecerle por todos los beneficios que Él nos colma, pero también para recibir palabra de Dios. Y yo ya he recibido palabra de Dios. Aleluya. En esta noche el siervo de Dios, una cortita meditación, pero qué profunda, qué linda para aplicar a nuestra vida ministerial. Amén, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Abrimos la Biblia, mis hermanos, así como estamos en pie, y vamos a meditar en un pasaje. Gloria sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer este pasaje bíblico. Mientras usted está buscando esta porción bíblica, hermanos, vamos a dar comienzo a un estudio bíblico en esta noche. Lo mismo que hemos dado en el Congreso de Obreros el día domingo, pero el día domingo ha sido algo muy sintetizado, muy resumido, ¿no es cierto? Porque es por un día. Acá hay por lo menos hay para 5 meses fácil, porque nosotros queremos, junto con la iglesia, con el ministerio, de tomar parte por parte estos versículos para poder enseñar a la iglesia del Señor. Amén. Así que ahora vamos a hacer una breve repetición, quizás una introducción de lo que hemos hablado el domingo, y luego ya estamos entrando en el tema. Amén. El tema es un obrero aprobado por Dios. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los requisitos que Dios requiere para que seamos aprobados por Dios y no seamos derrotados ni seamos avergonzados? Amén, hermanos. Leemos la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, hermanos. Vamos un poquito para atrás. En primera de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 1, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 hasta el 6 lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Amén. Gloria a Dios. Podemos decir amén a la palabra del Señor. Tomen vuestro asiento, mis hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, en todos estos días, en todos estos miércoles que vamos a dar estos estudios bíblicos, siempre vamos a hablar acerca del privilegio que nosotros tenemos de ser obreros del Señor. Pero para entrar, hermanos, usted no se imagina el privilegio de ser siervo de Dios. Muchas veces somos siervos de una empresa, porque al ser empleado también somos siervos, porque hacemos lo que la empresa requiere de nosotros.
y a veces la empresa no nos paga, el sueldo a veces es malo, a veces el patrón viene medio lunático y nos trata mal, ofende, nos desanima, pero nosotros firme, 6 de la mañana suena el despertador y a veces ni oramos. Padre eterno, te doy gracias por un telegrama. Cerramos la puerta y salimos corriendo al trabajo y pasan días, pasan meses y seguimos fiel al trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos, el patrón va a decir, muy bueno, pero hasta acá llegaste. Vení para acá, vamos a hablar, acá te hago el resumen de cuenta y hasta acá llegaste y quedamos sin trabajo, nuestra familia pasando necesidades, no pagando los impuestos, las deudas y nuestra vida es un caos y somos una vergüenza para el barrio, vergüenza para los vecinos también en muchos casos. Pero ser un obrero del Señor es algo tan grande, algo tan maravilloso, mis hermanos, que el Señor es un Dios juez justo, creador de todas las cosas, no le falta nada. Mía es la plata y el oro y todo lo que hay en esta tierra, la tierra y su plenitud, todo es de Dios, le pertenece a Dios. Y nosotros al ser siervos de Dios, aleluya, tenemos la seguridad de que el Señor nos va a recompensar un día por nuestro trabajo. Amén. Gloria a Dios. Pero para entrar en el tema quiero tirarle para su pensamiento, para que usted esté examinando mientras está escuchando la palabra, una preguntita, o 2 o 3 preguntitas quisiera darle, una pregunta muy personal. En primer lugar, quisiera preguntarle a cada uno de nosotros, si bien usted me puede contestar, pastor, pero yo no soy ningún obrero. Todavía quizás no está reconocido, pero el trabajo que usted hace en la obra del Señor, usted ya es un obrero. Porque ¿cuál es el primer trabajo que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros cuando nos convertimos al Evangelio? De que venir al culto, cantar, irnos a la casa, venir al culto, ir a la casa, ¿eso es todo? ¿Comer, alimentarnos? No, hermano. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, aleluya, nuestra primer responsabilidad es lo que hicieron con nosotros, hacer también con nuestro prójimo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Así como Cristo salvó mi vida, cambió mi corazón, cambió mi forma de ser, voy a tocar la puerta de mi vecino, Cristo es el cambio. Vecino, quizás te falte el respeto, quizás nos hablamos por años, no nos hablamos, pero yo me entregué a un Cristo que cambió mi vida, cambió mi ser, aleluya, y quiero invitarte que tú también lo puedas conocer. ¿Estamos haciendo estas cosas? Por eso todos somos obreros. Ese es un trabajo que requiere un sacrificio, a veces de dejar el mate y bueno, voy a ir a la plaza, voy a ir a la calle, voy a ir al tren, voy a ir al hospital para entregar el mensaje de salvación. Porque para Dios, aleluya, le ha placido salvar a las almas por la locura de la predicación. Hoy estamos cambiando los métodos, hermanos. Hoy es más fácil llevar una bolsa de ropa, repartir ropa, calzado, no está mal. Pero al Señor le ha placido, se le plagió, aleluya, le ha placido de salvar a la gente por la locura de la predicación. Es lindo usar esta herramienta para decirle, mira, acá tenés un zapato, una ropita que te voy a dar, pero no te cobro nada, te regalo, pero quiero verte en el culto. Quiero verte en la iglesia esta noche. Dame tu teléfono. Quiero estar en contacto contigo. Y no viene al culto. Amiga, ¿te acordás que nos encontramos en tal lugar? No te vi en la iglesia. Vení, te animo, vení. Hacé un esfuerzo. Vení que vas a conocer al Cristo de la gloria en este lugar. Pero hermanos, la primera pregunta quiero dejarte para ti. Y por supuesto que viene también para mí. Aleluya. ¿Estamos cuidando la obra del Señor?
Una pregunta bastante pesadita. Cuando rápido escuchamos parece que no tiene sentido. Pero hermano, ¿estamos cuidando la obra del Señor? Viene un alma nueva, se sienta allí, ¿estamos teniéndole en cuenta? Viene un alma que estaba entre nosotros, cayó en pecado, se revolcó en el mundo, el diablo hizo desastre en su familia, en su hogar, en su vida, pero Dios le dio una oportunidad y vino a este lugar, se reconcilió con el Señor, quiere arreglar su vida. ¿Estamos teniendo en cuenta esas cositas? ¿Se acercó usted para darle un abrazo? Hace mucho que no te estoy viendo en la iglesia, pero qué lindo que viniste a la casa de Dios. Vení, yo te animo, contá conmigo, un consejo, una ayuda. ¿Ha actuado usted de esa manera? ¿O está ahí como el hijo mayor del papá, del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo viene a la casa del padre, aleluya, el padre no miró la condición de su hijo. Como yo he hablado con algunos hermanos en estos días, mis hermanos, es una dura ofensa en los tiempos, en las zonas orientales, de pedirle la herencia al papá mientras él viva. Es la peor cosa que usted puede hacer a un papá judío o a un musulmán, un papá árabe, que usted le pida la herencia cuando él vive. Hay situaciones que el mismo padre mata a su hijo porque es una ofensa total. Y el hijo pródigo, padre, dame los bienes que me corresponde porque me quiero ir, aleluya. Usted sabe cómo se sentiría ese padre cuando recibe algo que lo más que puede ofender a esa persona, a ese papá. Pero la Biblia no menciona nada. La Biblia dice que el padre le dio lo que le corresponde. Y se fue el hijo. Y bueno, sabemos la historia. Todo lo que sucedió. Mientras había plata en el bolsillo, mientras había bendición de Dios en el bolsillo, parece que le iba bien. Pero un día esas cosas se terminan. Porque nosotros venimos al culto para cargar nuestra batería, para llenarnos del fuego, del Espíritu de Dios cada día. Pero dejamos de congregarnos, venimos cuando queremos, esto se va apagando, hasta que quedamos como ese candil de campo, puro humo y nada de luz. Gloria a Dios. Pero un día ese hijo vuelve. ¿Y sabe lo que menciona la Biblia? Y lo que nosotros tenemos que tomar por ejemplo, cuando el hijo vuelve, dice que el padre de lejos miraba. Yo me imagino ese papá cada mañana miraba hacia el horizonte, hacia la punta del camino, ¿cuándo va a venir mi hijo? Pero un día ese hijo vuelve. ¿Y qué dice la Biblia? Que el padre corrió, lo abrazó. Ponele vestido nuevo. Ponele anillos, aleluya, hijo, este es el hijo que se ha perdido, ha vuelto a su casa, aleluya. La actitud del padre, el padre no le sacó en cara, me sacaste, aleluya, todos los bienes, me defraudaste, me ofendiste con esa palabra tan bruta que me dijiste. El padre no dijo nada. Sacate un anillo y colocá en su dedo. Hagamos fiesta. Porque hay alegría en la casa. Porque el hijo perdido ha vuelto a la casa. Aleluya. Pero ahí escuchó el hijo mayor que estaba en el campo. Cuando ve esa fiesta, ve esa algarabía, el hijo mayor dice, ¿qué es esa fiesta? Los criados le dijeron, ha vuelto tu hermano, hay alegría en la casa. Pero ¿sabe lo que se pasó con ese hijo? Se ofendió, se enojó. Aleluya. Tuvo que venir el padre. El padre tuvo que intervenir. Le dijo, hijo, ¿por qué te enojaste? Y porque yo siempre estoy contigo, yo vengo a tu casa, te limpio, te barro, te hago todo, pero nunca me diste una fiesta con mis amigos. Y este que se mandó a mudar viene ahora y le haces una fiesta.
hijo, todas las cosas son tuyas. No te ofenda, hijo. Y no será, hermano, que muchas veces nosotros actuamos de esa manera. ¿Cuántas almas nuevas han venido, hermano? Le hemos dado vuelta a la espalda. Estamos como jueces a ver qué hace. ¿Qué hace? Si canta, si toca, dónde se sienta, qué toca, qué mira, con quién viene, cómo se viste. Tengamos paciencia, hermanos. Primeramente hay que echarle aceitecito para que se cure la herida, que se cure el dolor que el diablo le ha causado. Era nuestro hermano, aleluya, y lo hemos recuperado para la gloria del nombre del Señor, aleluya. Por eso, la pregunta, ¿estamos cuidando la obra del Señor? La segunda pregunta, mis hermanos, ¿cuánta responsabilidad nosotros tenemos para ser siervos del Señor? El Señor te ha escogido, el Señor te ha depositado su confianza, el Señor te ha dado dones, te ha dado talento. Pero ¿será que somos responsables? Hermanos, una de las cosas más trágicas, más negativas y lo peor para un obrero del Señor es ser irresponsable. Es una de las características que después lo vamos a ver, lo vamos a desglosar bien, hermano, la irresponsabilidad. Somos responsables como siervos de Dios. ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿O estamos ya obreros, maduros, como el apóstol Pablo tuvo que reprenderle? No me acuerdo si era los Corintios. Ya soy demasiado grande. En vez de darle un alimento sólido, tengo que volver a darle una leche espiritual. Cuando ya tenían que estar maduros, tenían que conocer y no saben nada. A veces figuramos, tenemos placa, tenemos credenciales, aleluya. Pero ¿será que somos responsables en el trabajo que el Señor nos ha dado? ¿Cuál es nuestro trabajo? Aleluya. ¿Será que estamos cumpliendo con las cosas que hemos aprendido? Que el Señor nos ayude, aleluya. Y la última pregunta, ¿cuánto valor le damos, aleluya, a la iglesia de ser obrero del Señor? ¿O cuánto valor le damos nosotros al trabajo también que estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo con el compromiso? Después andamos mal, andamos derrotados. Aleluya, no sabemos por qué, pero la palabra del Señor nos va a anunciar, porque acá no venimos para castigar a nadie, sino para un poquito recordar lo que ya hemos aprendido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en este día el Señor nos habla. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, como obrero del Señor, tomemos nuestra responsabilidad. Tomemos nuestro compromiso con el Señor. Ya no podemos volver atrás. Ya hemos conocido el Evangelio. No podemos decir ahora, no, yo no sabía. Yo ignoraba todas estas cosas. Ahora conocemos las cosas, la palabra, y un día vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestro conocimiento. Perdón. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, cuando el apóstol Pablo instituye obreros, cuando el apóstol Pablo ve la necesidad de formar obreros, el apóstol Pablo toma una metáfora, toma un ejemplo. ¿Cómo tiene que ser el obrero? Es como el buen soldado de Jesucristo, como el soldado que está en el ejército. Así como el soldado se desempeña en las filas del ejército de cada nación, esas mismas cualidades tenemos que tener nosotros como obreros del Señor. Y esto voy a repetir un poquito del día domingo. Un soldado no es porque quiere ser soldado y ya es soldado. Yo me acuerdo cuando estaba allí para entrar en el ejército, en el servicio militar.
había como 400 jóvenes, como 400, y no quiero exagerar, pero era impresionante la cantidad de muchachos que había. Pero ahí viene, ¿no es cierto?, la elección. Porque la Biblia nos dice, porque Pablo nos dice que así como el soldado tiene que primero, para ser soldado, tiene que ser tomado como soldado. La primera característica. Y yo recuerdo que había como 400. Pero después viene el médico y entra a revisar. No, este no sirve, este está enfermo, este tiene número bajo. Y de esos 400 habrán quedado 80, 90, 100 a lo sumo. Porque no se toman a todo por soldado. En el ejército, el capitán, el general, para tomar un soldado, elige. ¿Y usted cree que el Señor no nos elige a nosotros como obrero? El Señor sabe de nuestro pensamiento. Él ve nuestro corazón, aleluya. Y el Señor deposita su confianza en nosotros. Y si somos obreros del Señor, ¿usted sabe que hemos sido tomados por el Señor? Gloria sea el nombre del Señor. La segunda cualidad del soldado es ser separado. Dijo Pablo, ninguno que se enreda en los negocios de la vida podrá ser soldado. Cuando me llamaron, yo tuve que dejar el campo, tuve que dejar todo. No me dieron ni tiempo de arreglar las cosas. Tal día llegó una carta de documento, se tiene que presentar en la Liguria, en la base del ejército de resistencia, tal hora, tal día. Y no te preguntan si podés o no podés, y había que presentarse. Porque el general, la nación te separa para ser soldado. Y el Señor mismo, Pablo, cuando se refiere a la elección de un obrero, mis hermanos, tenemos que ser separados de las cosas de este mundo. Tenemos que ser separados de las amistades. Tenemos que ser separados aún de la propia familia. En cuanto a conocimiento bíblico, doctrina bíblica, mirá esposa, mirá hijo, o mirá mamá, mirá papá. La Biblia dice esto, no te conviene andar como tú estás andando. Y eso trae muchas veces roces entre uno y otro. Pero tenemos que tomar ese compromiso, alabado sea el nombre del Señor. La tercera característica de un soldado es ser consagrado. Gloria sea el nombre del Señor, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado, dijo Pablo. La otra característica, perseverante. Gloria a Dios, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le dice Pablo a Timoteo, gloria a Dios. Pablo dijo, me han perseguido a mí. Jesús mismo dijo, me han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros. ¿Será, hermanos, que somos perseverantes? Quiero hacer leve, hermanos, clarito, para hacer claro lo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días. Hermanos, ¿somos perseverantes en el trabajo del Señor? Porque a veces eso puede ser motivo de que nosotros quedemos avergonzados como obreros de Jesucristo. Y la Biblia hemos leído, procura con diligencia, lo más rápido posible, de presentarte a Dios como obrero aprobado, de que no tiene de qué avergonzarse. Subimos a la banda, bajamos. Subimos al coro de jóvenes, bajamos. Venimos al culto, no venimos. ¿Somos perseverantes? ¿Usted cree que eso va a afectar al pastor, al ministerio, a la iglesia? Hermano, si nosotros no cumplimos con el trabajo que el Señor puso a nuestro cuidado, el juicio viene de Dios. Un día vamos a tener que dar cuenta a Dios, no al pastor. Por eso, hermano, cuidemos. Si el Señor le dio un talento de cantar en el coro, de tocar en la banda, de tocar en la música, aunque haya uno, aunque haya dos, permanezca, sea perseverante, no cambie,
No cambie su forma. Hoy no vengo porque hace calor, porque hace frío, porque tengo familia, porque tengo visita. El diablo te va a presentar un montón de obstáculos para probarnos a nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y la última característica del soldado, tanto secular como el soldado espiritual, es ser vaciado del yo. Y es la principal característica. Ahí en la Liguria, así se llama, no sé cómo se llaman en otros lados, pero yo tomo ejemplo porque eso me impactó. En la Liguria, cuando entré en el ejército, cuando entraba en la puerta, del lado de la vereda, había un cartel: aquí manda papá y mamá. Y del otro lado del cartel, ya dentro del predio, del campo, del ejército, olvídate de papá y de mamá. Acá va a tener que obedecer las órdenes. Esa frase no me olvido nunca. Aleluya. Ese yo quiero hacer lo que quiero. ¿Qué le parece si el general del ejército le dice: a ver, fulano de tal, vaya a hacer guardia allá en la garita aquella? No, yo no voy ahí, tengo frío y aparte no tengo ganas. ¿Sabe la paliza que le daban? Y por culpa de él ligábamos todo a veces. ¿Por qué? Porque ahí el yo no existe. Tiene que obedecer las órdenes. Y Pablo resalta este punto, esta característica, hermano. Tenemos que ser vaciado del yo para poder servir a Jesús. ¿Será que estamos dispuestos, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma alaba y bendice el nombre del Señor. Por eso es un privilegio, amados hermanos, de servir al Señor Jesucristo. Pero en esta noche quiero entrar, hermano, en este tema. Y vamos a tocar cada día, cada miércoles, un poquito de introducción y un poquito también de lo que leemos la palabra. En esta noche hemos leído Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel. Hermano, el apóstol Pablo le escribe esta carta a su hijo espiritual, Timoteo. Cuando Pablo escribe esta carta, ya estábamos más o menos por el año 62. Pablo ya en ese momento, justo cuando él va a escribir desde Macedonia, le escribe esta carta. Hermanos, Pablo anteriormente, por el testimonio de Jesús, estaba preso, estaba en la prisión de Roma. Y lo castigaron, lo pusieron en el cepo, quisieron callar, que él deje de predicar. Pero él dijo un día esa frase: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Crucificado estoy con Cristo. Prometió de servirle al Señor. Como quizás nosotros aquí aún en el agua del bautismo le dijimos: Señor, te voy a servir hasta que la muerte llegue o hasta que el día tú me vengas a buscar. Pablo hizo un pacto, una promesa con el Señor. Y a pesar de las tribulaciones que él sufría, él estaba preso en Roma. Cuando los romanos lo largan, lo libran de la prisión a Pablo, Pablo continúa con su viaje misionero. Y reúne a uno de los obreros que estaban con él en ese momento. Y allí desde Roma zarpa y se va a Creta. Allá en Creta lo deja Tito. Le dice: Tito, mi confianza está en ti en este momento. Vas a quedar encargado de la iglesia acá en Creta porque hay muchas deficiencias. Hay muchos que se creen que son doctores, se están desviando de la doctrina, pero te voy a dejar para que corrija lo deficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Tito queda en Creta y Pablo zarpa y se va hacia Éfeso. Cuando llega a Éfeso, a ver, vení vos, mi hijo espiritual Timoteo. Te quiero mucho, Timoteito, pero te vas a quedar a cargo de la iglesia en Éfeso. Porque la idolatría y la inmoralidad, la perversión está queriendo entrar entre los hermanos. Y Pablo le deja como pastor de la iglesia en Éfeso ahí.
Pablo luego se va, pasa por Corinto y después de Corinto se va a Asia Menor y llega hasta Macedonia. Y cuando llega a Macedonia, Pablo se entera de que su hijo, que Timoteo, aleluya, estaba pasando un problema con la idolatría, con la inmoralidad que había en esa ciudad. Éfeso era una ciudad grande, pero totalmente idólatra, inmoral. Abriendo paréntesis, allí estaba el templo de la diosa Diana. El templo tenía 27 metros de ancho, 120 metros de fondo y 32 metros de altura. Y estaba ahí ese dios Artemis, que según la mitología griega dice que un día cayó en ese lugar y comenzó a enseñar el sexo entre la gente. Y había orgía y cuantas cosas más se hacían. Y eso pegaba a veces a la iglesia. Entonces Pablo dice, vamos a tener que formar obreros. Vamos a tener que formar hombres de Dios que se puedan enfrentar contra esas doctrinas diabólicas. Y ahí Pablo le escribe a Timoteo este pasaje que hemos leído. Timoteo, palabra fiel. No hay cambio. En las epístolas pastorales que escribe Pablo, son 3 las epístolas pastorales. Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Amén, hermanos. Cualquier cosa me corrigen. En estas epístolas pastorales, paulinas, Pablo escribe 5 veces esta palabra fiel. Es la base de todo obrero cristiano. Aleluya. Y de todo argumento y de toda doctrina. Palabra fiel es esta, decía Timoteo. Pablo, perdón, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Palabra fiel. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta frase, fiel, Pablo la menciona en sus cartas y es la llave. Es el ingrediente principal de ser fiel para ser un ministro de Jesucristo. Pablo dice, palabra fiel es esta, aleluya. Si un obrero carece de fidelidad, no sirve para obrero de la iglesia. Es un hombre nulo, irresponsable. No sirve ni para la iglesia, ni tampoco sirve para el matrimonio. Porque si es infiel acá en la iglesia, seguramente en su vida matrimonial seguramente va a haber infidelidad. Pero qué lindo pedirle al Señor, Señor, quiero ser fiel a tu palabra. Cuando Pablo dice palabra fiel, no existe algo, punto y coma. Y la primera vez que Pablo menciona esa palabra fiel, lo menciona en el capítulo 1 y en el versículo 15 de Primera de Timoteo. Y lo vamos a leer en esta noche. Gloria sea el nombre del Señor. La primera vez, Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí Pablo por primera vez usa la palabra fiel. Palabra fiel, no se cambia, no se transforma, no se agrega, ni se saca. Esto es lo que tiene que hacer y no hay más. Palabra fiel, dice Pablo. Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Alabado sea el nombre del Señor. Pero en la Biblia, mis hermanos, en la traducción, la palabra fiel y la palabra fe tienen el mismo significado. Lo que hace la diferencia es el contexto de la frase. Porque yo puedo decir fiel y fe es lo mismo. Igual que en el término castellano, en el término español, yo puedo decir vino. Yo puedo decir, el hermano Smith vino al culto. Es un término, una frase.
El hermano Smith vino al culto. Pedro tomó vino. Estamos hablando de vino, pero son dos definiciones diferentes. Llama. La llama está allá en el sur y escupe con la boca. En mi casa hay una llama de fuego. La palabra llama tiene dos significados. Y esta palabra fiel, mis hermanos, es lo mismo. Esa palabra fiel quiere decir no defrauda la confianza depositada en Él, quiere decir. Esa palabra fiel significa es constante en el cumplimiento de sus obligaciones. Yo creo que el Señor está hablando en nuestras vidas. ¿Será que nosotros no defraudamos la confianza que la iglesia depositó en nosotros, que Dios depositó en nosotros? Mi alma alaba el nombre del Señor. Y sobre todas las cosas, amada iglesia, la palabra fiel está compuesta por 5 características, por 5 fundamentos. Es la que le sostiene a la palabra fiel. La primera es leal, confiable, forma de amar, paciente y comprometido. Una persona que sabe amar es fiel. Una persona que es leal es fiel. Una persona que es confiable es fiel. ¿Cuánto escuchamos por ahí? Hable con el fulano de tal. Él es fiel a su palabra. No necesita firmar un documento, nada, porque él es fiel a su palabra. Dijo que te va a pagar, te va a pagar. Porque es fiel a su palabra. Eso es lo que compone, aleluya. Y aquí en el capítulo 3, Pablo utiliza esta palabra fiel. Fiel es esta palabra. Si alguno anhela obispado, excelente obra anhela. Gloria sea el nombre del Señor. Esa palabra obispo, mis hermanos, es una posición peligrosísima. Gloria a Dios que ahora lo vamos a ver. El obispado es una posición muy peligrosa. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Esa palabra obispo viene del término original griego que significa episcopes. En griego es episcopes. Y ahora lo vamos a estudiar. La palabra en griego obispo, episcopes, es una palabra compuesta. Epi significa el pronombre. Y episcopes, aleluya, es el que está encima, es el que vigila, es el que está en lo alto, el que mira de arriba. Eso quiere decir obispo. Entonces Pablo está utilizando esta palabra, aleluya. ¿Por qué? Porque Pablo tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, hermano, qué lindo a todos los diáconos que están preparándose para ser un ministro del Señor, que en su casa pueda comprar un diccionario del griego, del hebreo al español, porque ahí va a encontrar una riqueza tremenda, mis hermanos, y va a entender cosas que quizás no le entiende cuando lee la Biblia. Esta palabra obispo, cuando Pablo dice palabra fiel, aleluya, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo está diciendo, si alguno anhela el episcopes o el pisco, esa palabra griega, de allí, de esa misma palabra, sale el telescópico. Aleluya. Y Pablo sabía, por eso pone ese nombre. Nosotros sabemos lo que es el telescópico. El telescópico es para mirar allí a la distancia. Con el telescópico se puede mirar los planetas,
Se puede mirar el firmamento, millones de kilómetros podemos mirar, podemos llegar a ver con el telescópico. Era la función de la atalaya. Cuando estaba allá arriba en la torre, tenía que mirar. Y cuando venía de lejos el enemigo, peligro, viene el enemigo. Y el pueblo se alistaba para la batalla. Pero no solamente cósmico, sino también de ahí sale la palabra microscópico. Microscópico es contrario. Se usa en los laboratorios para ver las cosas pequeñas que nuestros ojos no ven, aleluya. Y cuántas veces dentro de la iglesia sale la bacteria, sale el virus que quiere enfermar a la iglesia, que quiere traer infección a la iglesia. Pero el obispo es el que microscópico ve las cosas pequeñas. El pecado, aunque sea pequeño, hay que corregirlo. Aleluya. La enfermedad, aunque sea pequeñita, hay que desarraigarlo. Porque ese virus comienza a enfermar el cuerpo entero. ¿No le han muchas veces examinado con microscópico? A ver, saque sangre, análisis de orina, y en el microscópico ahí ven qué es lo que está afectando a su cuerpo. Y recuerde que somos el cuerpo de Cristo. Y siempre van a salir virus, van a salir bacterias que van a querer contaminar a la iglesia. Pero allí está el obispo, el obrero, para detectar esa cosa. Aleluya, para que pueda atacarlo y la iglesia pueda ser sana y gloriosa en el nombre del Señor. Esa visión espiritual, ese privilegio lo da el Señor, porque humanamente no se puede. Por eso, obrero del Señor no se puede ser de forma humana, de forma carnal. Se va a quedar en el camino, no va a aguantar de llevar la carga. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo menciona esta palabra, gloria sea el nombre del Señor. Este término, episcope, este término, acuérdese, mis hermanos, que Pablo siempre andaba navegando. En todos sus viajes casi lo hizo navegando. Y él observaba, y así como Pablo, mis hermanos, usa ejemplos, metáforas, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, Jesús mismo también usó comparaciones. Amén, hermano. Y los discípulos le dijeron, pero Señor, ¿por qué usted habla por parábola? El Señor le dijo, porque a vosotros les he dado a conocer el misterio del reino de los cielos, mas ellos no lo van a entender. Por eso el hombre incrédulo, el que no conoce a Dios, lee la Biblia y lee como un libro cualquiera. Pero aquello que hemos sido lavado y comprado por la sangre del Cordero, cuando comenzamos a leer la Biblia, lágrimas comienzan a caer de nuestros ojos. Señor, miserable de mí. Reconocemos nuestros errores porque la palabra, aleluya, siempre va a confrontar a nuestros egos. Y podemos decir, como un día dijo Pablo, Señor, miserable de mí. Las cosas que tengo que hacer no las hago y las que no tengo que hacer las hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Pero eso solamente leyendo la palabra del Señor. Hermano, y esta palabra episcope nace allí de la cultura de los fenicios. En la antigüedad, cuando los fenicios navegaban, son los primeros habitantes en la tierra que tenían barcos gigantes que llevaban cargas. Y yo calculo y pienso en mí que Pablo habrá estudiado y habrá sabido de esta historia. Por eso él emplea esta palabra obispo o episcopes. Esta palabra nace de los fenicios. Aleluya, en los barcos, en las embarcaciones de los fenicios. En medio del barco salía un mástil alto, un palo largo. Y allí de ese mástil salían unas cuerdas y allí se colgaban las velas.
Entonces, de acuerdo al viento, ellos acomodaban las velas y el viento llevaba la embarcación hacia adelante. Pero allí en el mástil, hermano, en la punta de ese palo, allí había un canastito, allí había un pisito que solamente una persona podía entrar, podía estar en ese lugar. Y eso se llamaba el obispo, el episcope, esa persona que estaba allí. Solamente una persona podía subir a lo alto de ese palo, del mástil. Y allí él estaba, allí en ese canastito. Y cuando llegaba tenía que agarrarse bien fuerte, porque el barco se movía y producía mareo. Y si no estaba preparado, caía y el barco era una derrota, la embarcación. No solamente eso, producía dolores, los vientos que hay ahí arriba, las tempestades, soplaba, y si no estaba bien agarrado allí en ese canastito, la persona caía, aleluya, y el barco quedaba sin brújula. Pero el obispo, el episcope, el hombre que estaba allí en esa canasta, la función de él estaba para mirar. Y un momento decía al capitán del barco, aleluya, tierra, se ve la tierra, se ve la costa. Bajen las velas, disminuyan la velocidad, que estamos llegando a puerto seguro. De repente el episcopo podía gritar, hay peligro. Estamos llegando a la tierra, pero hay una embarcación pirata. Disparemos para otro lado. La misma función que Ezequiel nos habla, que tenía que cumplir una atalaya allí en el muro arriba, aleluya. Esa era la función del episcope. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pablo dice, esa persona que tiene que estar bien agarrado a la doctrina bíblica, tiene que estar bien agarrado a la palabra de Dios, porque cualquier viento de doctrina lo tira y esa persona es desaprobada. No es fácil. Un obrero, un episcopo, un obispo, es un ministerio muy peligroso. Porque no se trata de persona a persona, sino que se trata con temas espirituales. Con legiones de demonios hay que luchar, aleluya. Y Dios no te da la fuerza y no te da la unción de su Espíritu Santo. Esa persona queda desaprobada, queda allí avergonzada. Como cuánto hemos visto. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros enseñamos aquí en la iglesia nuestras reglas doctrinales. Es que la mujer tiene su rol dentro de la iglesia. La mujer tiene su trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Pero su trabajo es limitado. Porque en ninguna parte Pablo dijo obispa, ningún pastora. Pablo no menciona esa palabra en ninguna parte. Aleluya. Y nosotros enseñamos, hermanas, por el temor del Señor. La imposición de mano está dada para los ministros. Aleluya. Para aquellos que están consagrados ministerialmente pueden imponer mano. Se ha enseñado cuántas veces en este lugar. Pero hay gente que desobedece, que está en rebeldía. Yo voy a hacer lo que yo quiero, yo me voy a mandar lo que yo hago. Y nadie no quiere sufrir la corrección. Y sabemos de cuántas hermanas que estando aquí profetizaban. Cuando levantaban su voz, la iglesia era un fuego. Hoy están como lincheras por desobediencia. Han impuesto sus manos y justo en un caso que lo tenemos claro, que hasta hoy me llena de indignación y de exclamación. Una hermana que era usada por Dios, desobedeció a la voz de Dios y fue en otro lado, en otra iglesia invitada, porque se le abrían puertas por todos lados para que predique la palabra. Pero se fue de una de estas iglesias modernas y el pastor dijo, hermana, yo le delego
la autoridad, ponga las manos sobre los enfermos. Y la hermana, como le gustaba, aún había aprendido, pero le gustaba, la hermana desobedeció a nuestras enseñanzas. Y usted sabe que impuso las manos sobre una nena. ¿Hace cuánto? 20, 30 años, está endemoniada. Está encerrada en una piecita. Loca. Cuando se descuidan, se abre la piecita. No importa si sale desnuda, con camisón, vestida, se le escapa y agarra al medio de la calle como un animal sin rumbo. Sale a un destino incierto. Mire lo que produce la desobediencia. Por eso queremos enseñar con claridad. No es lo que dice el pastor Benjamín, lo que dice el ministerio, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, tengamos cuidado. Aleluya. Tenemos ahí en Tres Isletas un hermoso joven que estaba ya para evangelista. Era un diácono. Dios lo usaba tremendamente. Gloria sea el nombre del Señor. Pero un día le invitaron aquí por la zona sur en Buenos Aires. Le invitaron a predicar en unos días de campaña. Y él vino, pastor, ¿puedo ir? Sí, cómo no, si Dios abre la puerta, ¿por qué no? Así que se vino a Buenos Aires y cuando él predicaba la gente venía adelante, lloraban, se arrepentían, tenía un mensaje muy lindo. Pero ahí ese pastor le dice, yo te delego, porque esta es la moda, yo te delego autoridad. Poné las manos porque Dios va a obrar. Ese joven hermano puso la mano también sobre una joven flaquita, flacuchita la joven. Esa joven pegó un grito. Y este hermano a la mitad de la campaña lo tuvieron que encerrar en un cuarto. El hermano Candia lo vio, fuimos a visitarlo a este joven. Es testigo de lo que estoy hablando. Vive a 3 cuadras de la iglesia, entre Isletas. Y cuando la iglesia tenemos un culto lindo que Dios se manifestaba, gritaba que ni los vecinos no podían hablar. Porque gritaba, estaba ahí bajo reja. Y usted sabe que cada día por medio venía la enfermera y tenía que acariciarle, llamarle, y él medio se acercaba a las rejas y la enfermera le ponía una inyección para doparle, para poder lavarle, bañarle y sacar las necesidades que él hacía. Día por medio, encerrado, estuvo como 15 años. Entonces el trabajo de obispo, el trabajo ministerial en la iglesia es un trabajo complicado, difícil para los desobedientes. Por eso, hermano, tenemos que tomar con mucha seriedad. Por eso Pablo dice, hermano, aleluya, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esa palabra anhelar y la palabra desear es la misma palabra. Esa palabra anhela, esa palabra anhelar, mis hermanos, gloria sea el nombre del Señor, viene del término original griego, quiere decir oregete, desear, desear, oregete. ¿Sabe lo que significa? Estirar los dedos del pie y la mano para alcanzar lo inalcanzable. Eso quiere decir desear. Estirar los pies. No alcanzo la mano, quiero alcanzar eso. Aleluya, porque lo necesito, lo quiero alcanzar, pero no lo puedo. Eso significa la palabra oreguete, desear. Y muchas veces estiramos la mano para alcanzar. Pablo dice, muchos estiran la mano, estiran para alcanzar el ministerio. Y no esperan el tiempo que Dios tiene para cada uno con nosotros. Me acuerdo cuando era jovencito robábamos naranja del vecino. No teníamos gancho y queríamos estirar la mano y saltábamos para agarrar las naranjas. A veces poníamos una lata, una piedra. Y esa piedra, a veces nos caíamos.
Se daba vuelta la lata y caíamos, nos golpeábamos, porque era la forma incorrecta de alcanzar algo. Y Pablo dice, el que anhela obispado, aleluya, el que está allí queriendo alcanzar, excelente obra desea. Pero hay un método puesto por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y volviendo, cuando Pablo quiere hacer entender a Timoteo, mis hermanos, esa embarcación que tenía el mástil, y allá arriba estaba el canastillo donde estaba el obispo, el episcope. Aleluya, el obispo no podía subir como mono por cualquier lado. El barco tenía cuerdas de cueros para que sostenga las velas. Y esas cuerdas que tenía el barco para sostener las cuerdas, mis hermanos, aleluya, también se utilizaba como escalera para subir allá arriba del mástil. Y muchas veces, mis hermanos, Pablo quiere enseñar a la iglesia que a veces queremos desear. El que desea obrero del Señor, el que desea obispado, buena obra desea. Pero tenemos que ir por el método correcto que el Señor trazó en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mis hermanos, aleluya, a veces queremos enojarnos con el pastor. A veces queremos enojarnos con el ministerio porque no me aparta. Nos ponemos mal, nos quedamos en la casa, nos vamos a la iglesia. Me voy a otro lado porque acá no me apartan al ministerio. Quiero decirte, amado querido, el pastor muchas veces te puede prometer, te voy a apartar de evangelista, te voy a apartar de anciano. Pero es el Espíritu Santo que en la reunión de ministerio, lo que lleva adelante la iglesia del Señor, tiene que poner de acuerdo las 20 cabecitas que hay ahí para decir, sí, vamos a apartarle al hermano, aleluya, porque reúne los requisitos bíblicos. Pero ese el pastor dice, sí, yo quiero que ese sea evangelista, pero el ministerio dice, no. Si no hay una unidad entre nosotros, lamentablemente la carga va a caer sobre el evangelista. Al ser mal apartado, va a sufrir la vergüenza, el desapruebo del Señor. Por eso hay que esperar, hay que aprender a esperar el tiempo. Cuando llega el tiempo del Señor, las cosas vienen solitas, aleluya. Mi alma alaba el nombre del Señor. Por eso Pablo, cuando él explica, ¿no es cierto?, que para subir a esa canastilla no se podía subir de cualquier manera, se tenía que utilizar la escalera, que eran esos lienzos que sostenían la vela. Aleluya, si nosotros vamos escalón por escalón, subiendo esa escalera, llegaremos hacia el destino, hacia el lugar donde Dios quiere. Pero algunos quieren subir de a 2 escalones, de a 3. Acuérdese que la barca está en la mar. Acuérdese que la tormenta está majando el barco. Acuérdese, aleluya, que la tempestad, las olas golpean contra el barco. Si sube de cualquier manera, va a caer de la posición donde usted está y va a ser avergonzado. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que tenemos que subir esa escalera. El primer escalón de la escalera, Pablo lo menciona allí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y Pablo puso los escalones. Primer escalón, tiene que ser irreprensible. Segundo escalón, marido de una sola mujer. Tercer escalón, sobrio. Cuarto escalón, prudente, y así va subiendo cada escalón. No puede subir al segundo escalón si todavía no pasó por el primero. Pero esto lo vamos a ver el otro miércoles. Aleluya, porque la hora ya ha avanzado. Pero en este día quiero cerrar, mis hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Aquel que está arriba, aquel episcope,
las 24 la hora del día está en peligro. Peligro de los vientos, peligro de las tormentas. Si no se agarra bien del mástil, si no se agarra de la mano de Dios, va a ser reprobado. Gloria a Dios. Por eso te pregunto en esta noche, ¿quieres estar en las alturas? ¿Quieres ser un obrero del Señor? Acuérdate que estando en ese canastillo, allí en las alturas, eres un blanco fácil de Satanás. Estás solito ahí. Estando allí en las alturas, estás expuesto a la tormenta, estás expuesto a las olas. ¿Quieres sufrir el frío, el viento, la soledad? ¿Quieres sufrir? El Señor te está buscando, pero la disposición la tiene que tomar tú. Vamos a ponernos en pie. Quiero cerrar aquí, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso, mis hermanos, es tan hermosa la palabra del Señor. Qué lindo, hermano. El otro miércoles vamos a ver acerca del primer escalón. Irreprensibles. El otro miércoles vamos a seguir estudiando la Biblia. Pero en este día...